¿qué tal Misión Vida? Mi nombre es José Adames y quiero contarte mi historia. Todo comienza desde pequeño, cuando crecí en una casa en donde ocurrían múltiples conflictos familiares. Entonces, a través del tiempo, comencé a desarrollar una manera de ser en la que todas las cosas que salían mal las atribuía a mí. Yo comencé a cargar con la culpa de muchas cosas en las que no tenía que cargar esa culpa, y eso me llevó a estarme latigando desde pequeño. Tras eso, en lo que fue mi secundaria y en adolescencia, comencé a ser, o yo sentía que era como ese tipo de persona desechable. Recuerdo que así me llamaba. Las personas entraban a mi vida, tomaban lo que yo necesitaban, si era apoyo, si era una compañía, y se iban. Y recuerdo que yo siempre intentaba como dar lo mejor de mí para darle a las personas, siempre intentaba como querer ser diferente, querer ser ese verdadero amigo como veía en las películas. Y como uno siempre veía que decían que si tú dabas lo mejor de ti, la persona se quedaba. Cuando la persona se terminaba yendo, yo sentía que el error estaba en mí. Y todo eso me terminó consolidando esa idea en mi vida, que el problema era yo, que todo, la culpa era mía, de que quizás todo era mejor que no estuviera. Y poco a poco eso se fue desarrollando hasta el punto en que caí en la depresión. Y recuerdo que eso fue avanzando. Primero me llevó a dejar de comer, quedé con gastritis, luego me llevó a menospreciarme y a dejar que todas las personas pasaran por encima mío. Era esa típica persona a la que querían, de la que se aprovechaban. Y ¿qué podía hacer? Recuerdo que en ese tiempo no tenía nada de amor propio, no tenía nada de valor por mí mismo, y eso comenzó a llevarme ya a un dolor más físico. Ya solamente no lo sentía, sino que cuando llegué a cuarto año en la Pedro comencé a cortarme. Y entre chiste y chiste recuerdo que cada vez iba aumentando ese odio hacia mí mismo. Llegó a tal punto que cortándome tomaba mi sangre y escribía cosas en las paredes para recordarme cada día que no era perfecto, que el mundo estaría mejor si no estuviera, que lamentaba que mis padres tuvieran una decepción como hijo. Recuerdo que todo eso iba escalando y lastimosamente la situación en mi casa no era la mejor, y así fue hasta el punto en que se dieron cuenta en la secundaria que yo me cortaba, le dijeron a mis padres. Mis padres luego fue que se dieron cuenta que en mi pared estaban escritas un montón de cosas con sangre, y comenzaron a prestarme más atención, y entendí que sí les afectaba cómo yo estaba, pero dentro de mí el problema no estaba resuelto. Seguía teniendo ese odio hacia mí, seguía teniendo esos millones de complejos, detestaba mirarme al espejo. No era capaz de hablarle a las personas mirándola a los ojos por la vergüenza que sentía. Y todo esto fue avanzando. Ya dejé de cortarme porque sentía que eso era lo que mis padres me pedían que hiciera, que no me volviera a cortar. Y llegué hacia la universidad y créanme, la depresión a ese punto ya me había llevado como a querer sentir algo de cariño, y eso me llevó a caer en malas amistades, me llevaba a drogarme. Porque esos pequeños ratos en donde olvidaba todo, olvidaba las peleas en mi mente, para mí valían la pena, y tarde o temprano terminé dándome cuenta que ni siquiera eso era capaz de llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. El vacío de preguntarme, ¿por qué nací? Eso era lo que yo decía, ¿por qué existo? ¿Por qué las personas me siguen diciendo que debo vivir si para mí no vale la pena? Y recuerdo que un día, estando en la universidad, yendo camino hacia la universidad en el Pirata, como siempre lo hacía, seguía pensando pues en mi funeral, en que sería bueno que el bus se chocara y solo muriera yo, típicos pensamientos que tenía. Y la persona que estaba al lado mío de la nada dice: Dios llena el corazón de las personas vacías. Más adelante, en el almuerzo en la universidad, junto a mis compañeras, ellas comenzaron a hablar, y en medio de la conversación saltó esta frase: Dios llena el corazón de las personas vacías. Aún más adelante en la tarde, caminando por un mall, una pareja pasó al lado mío y mencionó: Dios llena el corazón de las personas vacías. Y ahí estaba viendo esto como extraño. Yo me preguntaba, qué casualidad, ¿no? Que escuchar lo mismo 3 veces y que tuviera tanta repercusión en mi mente. Y recuerdo que esa misma
noche me escribió una amiga para que viniera a Misión Vida. Entonces, cuando vine, Dios comenzó a cambiar mi vida, Dios comenzó a mostrarme esa esperanza, a mostrarme que, hey, era amado. Y recuerdo que caí de lleno en Él. Fue un poco difícil al inicio, pero comencé a creer que de verdad tenía un propósito. Y recuerdo que para evitar las peleas en mi mente, traté de ponerme y meterme a servir en todo lo que pudiera. Desde que llegué comencé a buscar dónde servir, cómo estar involucrado. Y recuerdo que así fui avanzando, seguía conociendo quién era más de Dios, seguía conociendo la teoría, pero el problema que había en mi corazón conmigo mismo no lo había resuelto, es más, lo huía. Y permanecí huyendo hasta que ocurrió la pandemia. En la pandemia tuve que enfrentarme de nuevo a mí mismo, tuve que estar de nuevo solo conmigo mismo y me di cuenta que me seguía odiando. Y es ahí donde el peso de la palabra me hizo saber de que no podía seguir así. Recuerdo que comencé a dejar de servir, quería apartarme por vergüenza, porque yo sentía que ese odio hacia mí estaba demasiado dentro de mi corazón. Y llegó un punto en el que me había enfriado y lo único que no había dejado era la academia como tal, porque sentía que quería terminarla pues para así irme y no sentir que me estaba faltando algo. Pero algo en mi vida comenzó a levantarse, comenzó como a hablarme. El Espíritu Santo comenzó a recordarme cada promesa que yo tenía. Y ¿saben? Me di cuenta de algo, y era que no podía seguir en la misma situación. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los principales mandamientos, él lo primero que dijo fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también dijo, y el segundo mandamiento, que es igual a este, es que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y déjame decirte, no puedes seguir adelante si sigues huyendo de aquellas batallas que tienes dentro de ti. No puedes seguir. Puedes intentar correr, puedes intentar pasarte todo el tiempo en la iglesia, puedes tener las mejores amistades, pero tú necesitas abrirle todas las puertas de las habitaciones de tu corazón a Jesús. No puedes seguir huyendo. Y déjame decirte, la palabra no dice que tú tienes que pelearlo solo. Es más, en los libros de Corintios, en las cartas de Corintios, nos vamos a dar cuenta que dice que las armas de nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar toda altivez y también para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y déjame decirte que si la palabra dice que tú eres un preciado tesoro, que si la palabra dice que si tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable, es porque es la verdad, es porque, déjame decirte, eso no es un libro de fantasía, sino que cada cosa que dice la palabra lo está diciendo Dios de ti. Repito, que tú vales la pena. Si la Biblia dice que, todo pensamiento que tienes en tu mente puedes someterlo a la obediencia de Cristo, déjame decirte que es porque puedes hacerlo. Así que, amigo, levántate. Recuerda, no tiene nada que ver con el tiempo. Puedes que tengas un montón de tiempo en la iglesia y sigues huyendo de esas batallas que tienes adentro. Siéntate con Dios, comienza a llenarte de esas promesas que Él ha puesto en tu vida. Porque créeme, es ahí cuando tú comienzas a llenarte de esas promesas, cuando comienzas a entender que eso es vivo, que no es para los demás, que no es para los que estaban en ese tiempo, sino que es algo que aplica también para ti y tu familia. Créeme que es ahí donde se van a romper esas cadenas y vas a poder levantarte de ese hueco en el que estabas, porque así me pasó. Dios me sacó de ese hueco y déjame decirte que si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo.